Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio César Reyer, primer vicepresidente del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Endrina. Gracias por la invitación. Saludos Venezuela, a mi estado Barinas, a quien represento en el Parlamento Nacional como parlamentario. Un inicio de año muy complejo y lleno de muchísima incertidumbre, sobre todo los primeros días del año y todo lo que ha transcurrido, enfocados básicamente en el tema económico. Sigue siendo una preocupación para los venezolanos cómo resolver esta crisis económica en la cual estamos inmersos. El día de ayer escuchábamos declaraciones del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, donde estaba impartiendo la orden de que los alimentos fueran regulados los precios a como estaban el 1 de diciembre. ¿Qué medidas se deberían tomar en este sentido cuando él dice que ha habido un alza criminal de los precios, ha habido reuniones con los productores? ¿Dónde está el punto de quiebre de esta situación económica? Bueno, en primer lugar, ciertamente la economía es el drama que viven los venezolanos. 2017 ha sido trágico, como lo fue también 2016, y lo que se avisora para el 2018, pues quizás se extrañe el 2017. Yo responsablemente debo decirte que el vicepresidente, quien dio esas declaraciones, no parece pues que conociera, no sabe dónde está parado, y creo que en vez de ayudar, lo que hace es enredar y echarle más leña al fuego en cuanto al drama social o al drama económico que viven los venezolanos. Siempre, lamentablemente, el gobierno trata de responsabilizar a terceros. Y es lo que observamos en esa declaración, en mi criterio, irresponsable del vicepresidente, de decir que los productores, que los comerciantes tienen que ajustar los precios a los precios que estaban establecidos en el mes de diciembre. Si los productores o los comerciantes, yo no soy comerciante ni pretendo ser comerciante, pero es algo elemental de la economía. Si aplican los precios que tenían en diciembre, cuando estamos en un estado hiperinflacionario, pues no podían reactivar sus inventarios, no podían renovarlos, es imposible. Ahora, ¿eso qué va a generar? Más escasez, profundiza la escasez, el desabastecimiento en los automercados, en los mercados. Ahora, el vicepresidente, entiendo, dice eso para lo que ha sido la irresponsabilidad del gobierno de un modelo económico que fracasó, y el presidente debe saberlo, fracasó. Entonces, en vez de indilgarle esa responsabilidad a los comerciantes, no, asuma que fracasaron, asuma su responsabilidad y decir, bueno, vamos a enrumbar esto, vamos a cambiar el modelo, el asunto de la materia prima, las importaciones, no hay dólar DICOM, el empresario que le corresponde procesar algún alimento tiene que traer materia prima ¿a qué dólar? Porque el dólar preferencial usa el Estado, no el privado. O sea, todas esas herramientas, todas esas variables tienen que establecerse de tal modo que en nuestro criterio es muy irresponsable esas declaraciones del vicepresidente. Diputado, el análisis de la crisis económica se ha convertido en una espiral donde los venezolanos están en el medio de un escenario donde no se encuentran respuestas. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional como una propuesta constructiva ante esta crisis económica? Bueno, recuerda que la Asamblea Nacional, producto de la arbitrariedad y el abuso del poder del gobierno, nosotros hemos venido y seguiremos cumpliendo con nuestras responsabilidades, con todas y las trabas y las adversidades que podamos tener, hemos venido cumpliendo con ellas y lo seguiremos haciendo. Más aún con toda esta crisis del propio presidente del Parlamento, el doctor diputado Omar Barbosa, hizo un planteamiento que recogimos todos los diputados, de hecho eso se aprobó por unanimidad, de ser promotores de un evento tan importante como es la Alianza Nacional de la Ayuda Humanitaria. Yo creo que eso es importante porque ello permite pues, que los venezolanos o en los venezolanos despierte ese espíritu solidario, que lo somos, Endrina. Nosotros los venezolanos no somos gente de violencia y de hecho desde la misma independencia, cuando nuestro libertador salió de acá, de nuestro país, no fue a conquistar pueblos ni asediar pueblos, sino a liberar pueblos. Eso somos los venezolanos. Ahora, ese espíritu solidario debe despertarse en cada uno de nosotros. El que tenga más, el que tenga poco, dar algo para el que no tiene. Yo creo que ese es el espíritu
Y esa es la promoción que está dando la Asamblea Nacional. Ya hicimos una reunión importante con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana, lo propio se hizo el día lunes, parte de la directiva, estuvieron en fe de cámara con todos los gremios y así se irá haciendo con los laboratorios, con todo, que alguien aporte. Cuando fuimos a la iglesia buscando que la iglesia pueda ser ese ente operante por su experiencia, por su infraestructura que tiene la iglesia venezolana, que pudiera ayudar en eso. De tal modo pues que en eso estamos contribuyendo nosotros, una importante iniciativa que la estamos respaldando, y desde aquí aprovecho para decirle a todos los venezolanos que nos sintamos pues partícipes de esa gran jornada que está promocionando el Parlamento Nacional. Sobre el caso de Óscar Pérez y todos los eventos que ocurrieron en el Juncito, yo creo que hay más preguntas que respuestas. Correcto. Y la Asamblea Nacional ha indicado que van a hacer una investigación del caso. ¿En qué se va a fundamentar esta investigación del caso? Y quisiera saber qué vínculos tiene la oposición venezolana con el caso de Óscar Pérez a raíz del comunicado que emitió ayer la Mesa de la Unidad. Bueno, en primer lugar decirte que ese es un hecho condenable, repudiable desde todo punto de vista. Violación de derechos humanos, está a la vista de todo el mundo por lo que se vio en las redes, en los videos. Nosotros el día de ayer, en nuestra sesión ordinaria del Parlamento, allí se aprobó una comisión, es lo propio, es lo responsable, es nuestra competencia, una comisión especial para investigar todo lo relativo exhaustivamente de lo acontecido, de ese hecho lamentable y repudiable por el pueblo venezolano, como fue el ajusticiamiento pues, a Óscar Pérez y demás personas que estaban allí. Esa comisión la va a presidir, porque así fue aprobado, la colega diputada Elsa Solórzano, ella es presidenta de la Comisión Permanente Política Interior, igual la integran otros diputados, como el diputado José Luis Pirela, diputados de la propia comisión. Ayer mismo se trasladó una parte de esa comisión a la morgue de Bellomonte, en razón a que habían rumores que se iban a cremar los cadáveres. Bueno, allí se está dando respaldo a la familia y se está muy pendiente pues de lo que ocurre allí. De tal modo, hoy se iba a instalar la comisión. Por supuesto, nosotros le decimos de aquí al gobierno que facilite absolutamente todo, porque si no tiene nada que temer al respecto, que facilite todo el proceso de investigación. Nosotros igualmente, fíjate, condenamos y es un gran irresponsable, nuestro criterio, el ministro del Interior, al decir o tratar de enlodar pues a la oposición venezolana, en el caso con el exfuncionario y lamentablemente vilmente asesinado por las fuerzas policiales o parapoliciales que actuaron allí. Otra irregularidad, otro hecho de verdad. De eso se tienen pruebas, de la participación de colectivos en esta operación. Bueno, todo eso se está investigando, pero es lo que se dice. Bueno, falleció uno de los colectivos en combate allí, es decir, que tenía participación. O sea, todo eso se está investigando, por eso esa investigación debe profundizarse, por eso se nombró esa comisión especial y que desde hoy mismo en su instalación va a comenzar a operar. A nosotros nos extraña que el fiscal general de la República, luchador en defensa de derechos humanos, no se haya pronunciado. Nosotros esperamos el pronunciamiento de Tarek William Saab como fiscal general de la República, un hecho tan notorio, tan conocido en el pueblo venezolano, que prácticamente fue el tema ayer en el Día Venezolano y que hasta ahora ni el defensor del pueblo, ni el fiscal general de la República se hayan pronunciado. Nosotros esperamos su pronunciamiento y que ellos también cooperen en esta investigación que hará esta comisión especial designada ayer desde el Parlamento Nacional. Diputado, hacer una investigación desarrollada de manera independiente, ¿cómo garantizar que exista veracidad en toda la recabación de las pruebas y que exista un informe final que esté apegado a lo que en realidad sucedió? Yo sé que es difícil, pero aspiramos a eso, Endrina. Yo creo, y por eso te decía, si el gobierno no tiene nada que temer en esa investigación para que se sepa exhaustivamente la verdad, debe cooperar con todas sus instituciones, la propia Fiscalía, la propia Defensoría, los propios cuerpos policiales. Nosotros aspiramos a eso, actuamos dentro del marco constitucional y es lo propio que estamos haciendo. ¿Qué vínculos tenía la oposición venezolana con Óscar Pérez? Absolutamente ninguno. Allá, bueno, salieron a reducir que en temas de diálogo. Ayer el diputado Enrique Márquez, que representa a una organización política en esa mesa de negociaciones que se da en República Dominicana, dijo, y fue muy claro, pues, donde allí las reuniones que se hicieron fue con la presencia de los propios cancilleres que son testigos de sección en esas mesas de negociación, pero nosotros sabemos que fue algo exprofeso para tratar de enlodar a la oposición,
por el señor ministro del Interior del país. O sea, ¿existen garantías de que ningún representante en la mesa de diálogo suministró información acerca del paradero de Oscar Pérez? Absolutamente. El presidente en su alocución, cuando hacía la memoria y cuenta, citaba el día 18 de enero como la última oportunidad de la oposición venezolana en este proceso de diálogo. ¿Qué asume la oposición con este ultimátum? Bueno, a veces hay pronunciamientos, o reiteradamente, pronunciamientos del presidente o algún agente del gobierno que pareciera ser en sus expresiones que no quieren el diálogo, la negociación, porque para el diálogo nunca puede haber una última oportunidad. El diálogo siempre debe ser una oportunidad para convivir, para avanzar. O sea, eso es negativo y que lo haga el propio presidente de la República. La oposición, con todo lo que ha pasado, sabiendo y conociendo, siempre entendemos que la negociación es un factor determinante para poder enrumbar este país. Más bien esa memoria y cuenta, mira, yo aprovecho para decir, como diputado por el Estado Barinas, y uno lamenta que el presidente no haya hablado allí del tema inflacionario, hiperinflacionario que vivimos los venezolanos, no haya hablado allí del tema de la escasez de alimentos, del desabastecimiento de medicinas. Ayer, por cierto, Endrina, y esto es bueno que lo sepan los venezolanos, ayer en la sesión, cuando se estaba hablando uno de los temas, que fue el tema de la salud, que es desastroso para el gobierno, está 100% el tema de salud, lo cual no es verdad. Una joven, Natacha Albarrán, que es paciente trasplantada, hace 14 años, según ella narraba, fue trasplantada de un riñón, y bueno, allí con sus lágrimas pidiendo ayuda porque el tratamiento se le acaba, y los pacientes que son trasplantados, de acuerdo a explicaciones médicas, pierden el trasplante, pues, si no cumple con el tratamiento. Pero es que no solamente es Natacha Albarrán, quien estuvo ayer en el Parlamento, sino que son miles, cientos, miles de pacientes por irresponsabilidad del gobierno. El presidente no habló nada en esa memoria y cuenta del tema de salud, de los pacientes que se mueren de mengua en los hospitales. En mi hospital en Barinas, por ejemplo, el Racetti, hace 15 días fallecieron 2 personas por falta de oxígeno. Ahora, eso debe, caramba, señores del gobierno, ¿no sienten ustedes que los venezolanos se estén muriendo por falta de medicamentos, por falta de alimentos? Yo creo que allí debe haber una profunda reflexión. Bueno, en todo caso, esta es nuestra lucha por nuestro país, por nuestra Venezuela, y nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad, aún en adversidades, cumpliendo con nuestro compromiso de luchar por Venezuela. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, el presidente también en ese anuncio daba cuenta de que la oposición pudiera tener intención de no participar en las elecciones presidenciales. ¿Esto es así? La oposición va a tener su candidato presidencial. El presidente no debe, pareciera que le preocupa mucho, o quisiera que la oposición no tuviese candidato presidencial. No, la oposición venezolana va a tener candidato presidencial, y eso se va a dar a conocer cuando corresponda. Vamos a ver, y es lo que se está luchando, que haya un cronograma electoral, que haya la fecha de las elecciones. Una vez que se dé la fecha de las elecciones, el país va a conocer el candidato unitario de la oposición venezolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Julio César Reyes, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos, y gracias a ustedes también. Que tengan todos